Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El libro de 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 en adelante. Vamos a estar compartiendo con cada uno de los hermanos oyentes en esta hora. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Areb, dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entonces esta palabra cortito, 5 versículos de esta historia del libro de Primera de Samuel, capítulo 22, estamos compartiendo en esta hora de la tarde para que usted pueda también estar alimentándose espiritualmente. La historia de este hombre, este rey David, este hombre, adolescente joven que un día era pastor de ovejas, a la cual Dios había enviado a su profeta ya anciano llamado Samuel, para que pudiera ungir al rey, al que iba a ser rey sobre el pueblo de Dios, al que iba a ser el que reinara sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios había mirado el corazón, él había mirado a este joven y Dios se había agradado de él. Entonces, después de que Saúl fue desechado por Dios al desobedecer la orden que Dios le había dado, entonces Dios se había buscado otro y había hallado gracia a David ante los ojos de Jehová, Dios de los ejércitos, y había sido ungido. Y vemos ya después de todo, después de la victoria que él había tenido, después de que él había matado a este gigante Goliat, que venía atemorizando a todo el pueblo, que venía desafiando al escuadrón y al ejército de Israel. Entonces vemos que David, ya con la ayuda de Dios, él había vencido, él había dado victoria a su pueblo. Dios había dado victoria al pueblo a través de la mano de David. Entonces luego vemos el pacto que él había tenido con Jonatán, cuando también empezaron los celos de Saúl contra David, cuando Saúl procuraba matar a David, gracias al Señor. Y después de que David había huido ya de la presencia del rey, en ese caso era Saúl, entonces encontramos acá en el capítulo 22, cuando él había ido y había huido a la cueva de Adulán. Entonces, una parte de la Biblia que mucho se predica, mucho se habla, mucho también se medita, mucho se estudia esta parte. Entonces nos toca el día de hoy también poder compartir alguna cosa podremos sacar de esta palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos en esta historia, número 1, que David fue a entrar a esa cueva. Entonces también es un lugar fuerte, un lugar de refugio, o dice que viene de una palabra entonces hebrea que viene a significar apartarse también la palabra. Entonces él fue a entrar en ese lugar. Él, después de huir, fue a entrar a esa cueva, y no solamente él, sino dice que cuando sus hermanos, toda su casa, la casa de su padre, supieron, vinieron allí a él.
¿Junto a quién? Junto a David, cuando él estaba ahí en esa cueva. Él estaba apartado de sus amigos, porque él, al estar ahí en la cueva, él estaba apartado de la sociedad. Él estaba huyendo del problema que él tenía, que en ese tiempo era que Saúl, o el rey, el que tenía autoridad sobre todo, el que daba orden y esa orden se tenía que cumplir, el que era, digamos, el dueño prácticamente de casi todo. Era un gran problema que él estaba atravesando. Por esa razón él estaba apartado de todos, escondido en ese lugar, en una cueva. Era un lugar, un refugio para él. Para David, esta cueva era un refugio del problema que él tenía. ¿Cuál era el problema que David tenía? Él estaba siendo perseguido por el rey, por ese hombre que él podía ordenar a un soldado que matara a alguien. Ese soldado tenía que matar. Por este rey que, si él ordenaba, si él quería tomar una parte de una tierra, él podía tomar. Si él quería sacar a una familia del tal lugar, él podía hacer. Tenía el poder. Si él quería utilizar la fuerza. Y vemos más abajo cuando él había matado a todos los sacerdotes de Nob. Saúl era un hombre que tenía la autoridad en ese lugar, en ese pueblo. Él era el rey de Israel. Entonces era grande el problema de David, que él fue a ese lugar a refugiarse de ese problema. Él se fue a refugiar de ese problema. Punto número 1. David estaba apartado en ese lugar, refugiado de un problema grande que él estaba teniendo, o que se le había presentado. Y no solamente él, dice que también sus parientes. También la casa de su padre, ellos vinieron junto a él. Cuando ellos supieron, se enteraron de que él estaba ahí en esa cueva, en ese lugar donde él estaba apartado, donde él estaba escondido, donde él estaba tal vez pensando él que podía estar seguro. Entonces vinieron a él sus parientes, vinieron a él la casa de su padre, y no solamente, sino que también todos los afligidos, aquellas personas que estaban afligidas. En esa cueva entonces estaban los que estaban afligidos, estaban los que estaban endeudados, los que estaban en amargura de espíritu. Y cuarta situación por el de David, los que estaban siendo perseguidos o que tenían grandes problemas. Entonces era una cueva, hermano, donde había muchas cosas. Y dice que también se juntaron con él y como 400 hombres luego llegó a tener, porque él llegó a ser jefe de esos hombres. Gloria al Señor. Imagínese, hermano, tener hombres a tu cargo. Él fue hecho jefe de ellos. Pero él, hermano, tenía una cosa en la mente: no tocar al ungido de Jehová. Él tenía oportunidad de matar a Saúl, porque dice acá, verso más adelante, capítulos más adelante, que los hombres de David le dijeron a él que matara a Saúl. Pero él había dicho esta palabra: el ungido de Jehová, hablando de Saúl. Entonces, hermano, hermana oyente, en ese lugar había muchos tipos de sentimientos, problemas, y ahí estaba David. Luego vemos que, según la historia, él había hablado con el rey de Moab para que su padre, su madre, sus hermanos, sus parientes pudieran permanecer ahí hasta que, dice esta palabra, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él estaba ahí. No registra la Biblia cuántos días, cuántos tiempos, si fueron
si fue una semana, si fue 2 semanas, si fue 3 semanas. En esta parte no lo menciona. O si fue un año, o si fue 6 meses. Pero lo que pasó fue que acá en el verso 5, y quiero que atienda bien, dice: pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Areb. Entonces, luego vemos, continúa esta parte, pero solamente hasta el verso 5. Vino un profeta junto a él y le dijo: David, no estés más acá, andate allá en Judá. Y dice que David obedeció y él se fue a Judá y fue al bosque de Areb. Gloria al Señor. Entonces, esa es la historia en estos 5 versículos los que nos relata esta parte de la escritura. Entonces, para entender ya un poquito a qué queremos llegar con esta palabra. Entonces, estaba diciendo Adulán, que viene de una palabra que podría significar apartarse. Era un lugar de refugio para el problema de David. Él vino a él un problema muy grande. Entonces él no podía hacer frente a ese problema y tuvo que huir y refugiarse en ese lugar. Él tuvo que meterse a ese lugar porque él ahí encontraba seguridad. Ahí él encontraba tal vez descanso. ¿Por qué? Porque él estaba en una parte y de ahí él tenía que huir. Él tenía que, hermano, andar huyendo. Aún en su casa, hermano, vemos cuando Mical había puesto una estatua. Cuando él había salido por la ventana. Él estaba, hermano, en su casa prácticamente, tratando de descansar. Gloria al Señor. Entonces, hermano, él no podía estar tranquilo, no podía dormir en su casa. Él no podía, hermano, estar tranquilo. Tenía que huir. Entonces él encontró el refugio para él en esa cueva. Y también aquellas personas, hermano, que estaban afligidos, que estaban, hermano, endeudados, que estaban amargados, que tenían, hermano, diferentes tipos de problemas, también, hermano, encontraban refugio en ese lugar. Muchas veces, mi estimado amigo oyente, viene algo a nuestra vida. Yo no sé qué podría ser. Podemos poner varios ejemplos. O uno de las 4 cosas que acá menciona. Uno puede ser un problema grande, como dije, que viene sobre uno. O una deuda, como dice acá, una aflicción, una amargura de espíritu, una enfermedad, algo. Y eso nos lleva, hermano, a refugiarnos, crear, hermano, una caparazón para nosotros. O refugiarnos, hermano, en un pensamiento. Hay gente, hermano, que se crea un pensamiento, hermano, y eso hace su fortaleza eso. O, hermano, adopta una actitud con la cual uno se siente seguro. Por ejemplo, una persona que ya fue lastimado tantas veces, entonces viene adoptando una actitud en la cual uno se cierra como un caparazón y se siente seguro en ese lugar. Está en su mundo, está en su caparazón. Está en un lugar donde uno se siente refugiado de lo que viene. Hay gente, por ejemplo, que se refugia en muchas cosas. Y como dije, al problema que vino a David, él se estaba refugiando en la cueva. Y hoy en día, ¿qué puede ser un refugio? Hay gente, hermano, que utilizan como refugio
una costumbre, un vicio. Hay gente, hermano, que para aliviar sus penas, dicen algunos, se refugian ¿en qué? En el alcohol. Puede ser, hermano, en la drogadicción. O puede ser otra cosa. Que a causa, hermano, de todo lo que vino, se cerró. Y eso le va llevando a una depresión. O algo, hermano, como dije, una actitud o una costumbre o un vicio en la cual uno se siente seguro. Es un lugar, hermano, una cueva, digamos. Y ahí estaba David. Pero, ¿qué vino, hermano? ¿Qué pasó con David? Vino alguien, hermano. Vino un profeta llamado, hermano, Gad. Un profeta llamado Gad, y le dijo: no estés en este lugar fuerte. Mira, hermano, y quiero que entienda bien esta palabra, ¿dónde va? David estaba en el lugar fuerte. Como dije, también tenía un significado de un lugar fuerte, un refugio. Era un lugar donde él había formado una fortaleza. ¿Por qué? Porque él tenía hombres ahí a su cargo. Dice que él se hizo jefe y tenía 400 hombres. Y si alguien venía queriendo, hermano, hacerle daño a David, esos 400 hombres iban a defender a aquel que era su jefe, que era David. Entonces, había una fortaleza en ese lugar, la fortaleza de David. Él hizo una fortaleza, un lugar fuerte, un lugar seguro para él. Pero vino este profeta y le dijo: no, David, ya no estés en este lugar fuerte. Vete a la tierra de Judá. Vete a tierra de Judá. ¿Y por qué? El profeta vino y le dijo a David que vaya a Judá. ¿Por qué no le dijo que vaya a otro lado? Retrocediendo un poco a la historia, hermano, yo ya lo estaba mencionando. Dice que Dios había enviado a Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí por rey sobre Israel. Judá, el pueblo de Dios. Entonces, Dios había puesto su espíritu en David. David fue, según capítulo 16, verso 13, que tomó el cuerno de aceite y derramó sobre David. Y se dice: aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Desde ahí él fue ungido, ya tenía algo. ¿Y cuál era el plan de Dios? Que David fuera rey sobre su pueblo, sobre Judá, sobre Israel. Entonces, hermano, ¿cuál era el lugar de David? ¿Cuál era el proyecto de Dios? De que David sea rey. Judá era el lugar de David. Judá era el lugar donde Dios iba a usar su vida. Pero ¿dónde estaba David? Él estaba en una cueva. Él estaba en una fortaleza que él había creado, digamos, él había encontrado ahí un refugio. Entonces David no estaba en el lugar donde Dios le quería. No estaba en el lugar donde Dios iba a hacer con él su obra, donde Dios le iba a mostrar su mano, donde Dios iba a cumplir su promesa, donde Dios había de cumplir lo que él había hablado. Él estaba a otro lado. Por eso vino este profeta junto a David. Le dijo: David, ya no estés en este lugar. En otras palabras, vino a decirle: David, este no es tu lugar. Tu lugar es allá en Judá. Vete allá en Judá, allá es tu lugar. Aquí no es tu lugar.
Y dice que David escuchó y David obedeció. Y claro que después David se enteró nuevamente de él y mandó matar a todos los sacerdotes de ese lugar. Y después, ya más adelante, más adelante, vemos que al final se cumplió la palabra, hermano, lo que Dios habló a través de Samuel. ¿Y para qué Dios le envió a Samuel? Se cumplió. David reinó sobre el pueblo de Dios. Pero él en ese momento, como dije, estaba en un lugar donde a él no le correspondía. Su lugar era el pueblo, Judá, el pueblo de Dios, Jerusalén. Sabemos que Jerusalén, hermano, simboliza, hermano, la ciudad santa, donde está la presencia de Dios, donde está, hermano, el Espíritu de Dios. Y como dije, él estaba encerrado en un lugar donde él había encontrado refugio para su problema. Pero vino un profeta que habló para él y le dijo, hermano, que él tenía que salir de ahí, que él tenía que volver al lugar donde a él le correspondía. Mi estimado oyente, como estaba diciendo, hay muchas veces uno busca un refugio para su vida y eso le hace llevar o le hace alejar del lugar donde uno corresponde. David, ese problema le hizo refugiarse en esa cueva. Él había hecho una fortaleza ahí, pero ese no era el lugar donde Dios quería para él. Por eso Dios permitió que llegara un profeta para hablar a David, para dar una palabra para él, para decirle que él tenía que regresar a ese lugar donde Dios tenía que hacer algo con su vida. Y muchas veces, hermano, en estos tiempos uno busca refugio para su dolor. Muchos hermanos están en depresión. Muchos hermanos están encerrados en algo. Muchos están metidos en algo. Muchos hermanos se crean una caparazón, hermano, por miedo a volver, hermano, a tal vez pasar por lo mismo. Muchos se cierran en un pensamiento en la cual uno prácticamente es como estar en la cueva, en ese lugar donde él o ella se siente seguro. Crea una caparazón para sí. Pero ese no es el lugar. Y muchos hermanos aún se han alejado, hermanos, de la iglesia. Por tantos problemas que han venido, problemas, aflicción, amargura, o lo que sea, a uno le hizo entrar, hermano, en esa cueva, en ese refugio, en esa caparazón, en esa fortaleza. David se sentía tal vez seguro ahí, pero ese no era su lugar. Por eso Dios le mandó, hermano, a alguien para hablarle. Por eso Dios mandó a alguien que hable para él y que le diga que ese lugar no le correspondía, que ese lugar no era su lugar. Aunque él se sentía inseguro, aunque él había encontrado hombres igual, tal vez hombres que estaban dispuestos a cumplir su orden, aunque él había encontrado ahí hombres que estaban afligidos, que estaban amargados, que estaban, hermano, endeudados, pero ese no era su lugar. Aunque en ese lugar, hermano, él se hizo jefe, aunque en ese lugar él había, hermana, obtenido algo, que era, digamos, una jerarquía o hombres a su cargo, pero ese no era su lugar. No importa lo que uno obtenga estando en esa cueva, lo que importa es el propósito de Dios. Y esa cueva muchas veces nos aleja del propósito verdadero de Dios. Como dije, no importa lo que uno viene a obtener, te puede servir, puede que te sirva. Esa experiencia o algo te va a servir, pero el lugar no es ahí.
Y como dije, muchos se cierran a algo. Muchos se crean fortaleza. Y en la mente, muchas veces el problema está en la mente, hermano. Muchas veces uno crea para sí algo. Se visten de una mentalidad. Él creó. Bueno, le vino algo muy fuerte, algo que fue muy doloroso. Entonces uno creó una propia caparazón. Entonces trató o pensó algo y en eso se cierra. Y hay propósito de Dios para esa persona, pero está ahí cerrado en eso. Está cerrada en eso. A ese pensamiento, a esa mentalidad o a esa situación. Y no importa lo que obtengas estando ahí. Tu lugar no es ahí. Entonces, lo que yo quiero venir a decirte en esta hora a través de este mensaje, de esta palabra, es que esa situación que te llevó, no importa lo que haya acontecido, lo que te haya llevado a estar en esta situación que hoy te encuentras, ese no es tu lugar. Dios no te creó, Dios tiene un propósito, un plano, proyecto, pero en otro lugar. No es en esa condición en el que hoy estás. Dios tiene algo preparado, pero en otro nivel, allá arriba, en otro escalón. No es en eso que hoy estás. Y puede que hoy estés amargado. Puede que estés amargada. Por dentro te duele algo. Handere ye topaco a tiempo, pe. Pete en situación pendenan de puaca, y ves. Handeu pepereñe mantener. Pero peango naja en del lugar, peanaja en derendangua. Dijo reconde en Guanapete y proyecto, pero en otra dimensión, en otro escalón, en otro nivel. En ese lugar donde está la presencia de Dios. En ese lugar donde está la visión de Dios. En ese lugar donde está el proyecto de Dios. En ese lugar donde Dios va a cumplir su palabra. En ese lugar donde Dios va a cumplir la profecía. En ese lugar donde Dios va a cumplir lo que Él se comprometió. Ahí es tu lugar, no en el lugar donde ahora estás. Tal vez con amargura, tal vez con aflicción, tal vez con persecución, con problemas, te hizo apartar. El problema te llevó a apartar, y como dije, apartar, estar en la cueva es estar apartado de los demás. Entonces mucha gente, hermano, se han apartado hoy en día, se han apartado de los demás. Y al decir lo demás, ¿de quién David estaba apartado? Estaba apartado de su pueblo. ¿Y quién era su pueblo? Los de Judá. ¿Y qué es Judá? Es el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Entonces va y viene cumpliéndose, hermano, hoy en día en la misma cosa, hermano. La persona que está, hermano, apartado, está apartado del pueblo de Dios, está apartado de la iglesia. El pueblo de Dios es igual, hermano, es el pueblo escogido. Como Judá fue escogido, como el pueblo judío fue escogido, así también Dios, hermano, tiene un pueblo escogido que es su iglesia. Entonces uno, al estar ahí, hermano, es parte de un pueblo escogido. Y cuando uno, hermano, se aparta, está, hermano, fuera, está, hermano, apartado del pueblo de Dios, y es como estar en la cueva. Pero el lugar, hermano, de David era estar en Judá, entre su pueblo, entre el pueblo escogido de Dios. Porque ahí en Judá y en Jerusalén, ahí, hermano, en el pueblo de David, ahí donde Dios tenía algo para él. Dios, hermano, no le habló que él iba a reinar ahí estando en la cueva. Dios no le habló que él iba a reinar sobre 400 hombres, hermano, amargados, sobre 400 hombres afligidos, endeudados. No, Dios no le habló, sino Dios le habló que él iba a reinar, hermano, sobre un pueblo grande, sobre el pueblo escogido de Dios. Entonces, hermano, situación pendere y meva coanga, peana in del lugar, peana in nenenda. Pendera y mehaisha coanga, pendera y mehape, upea una hainen en dangua.
De cope malan del lugar hina. Pe pueblo aputepe. Pero hermano, la presencia de Dios. Pero hermano, el obrar de Dios. Pero hermano, la mano de Dios. Pero hermano, pe promesa Dios, pepe la nenangua. Va ahí con derecha pojina pe cueva, va ahí con derecha pojina pe apartado. Va ahí con derecha pojina pereña en botí. Reyes cerra pe pensamiento pe. Pende caparazón pereime, de seguro pepe, pero peanas ahí del lugar, de na ahí a coupeisa. Va ahí con yehundebe. De na ahí va coupeisa, va oye hunde coanga. Peanas ahí nerenda, peanas ahí de personalidad, peanas ahí la Dios recoban de venguana, Dios coreco otra cosa de venguana. Entonces, con este día cuaco palabra rupibe, se ayuda en debe que pendere y me jaisa, pendere y me jape, pende situación de y me jape, pea, naja in del lugar, naja in nerendau pea. Dios no me iba cuando debe promesa andere y topa a pendere y me jape. Dios no me iba cuando debe pedir palabra andere y me jape y me jape coanga, sino Dios me va cuando debe tu ishaina la promesa, pero andere y topa pe cueva pe co este día. Derecho topape lugar pendere y moja pero y me pona pero na upe dice na e upea la Dios y potaba na e la upea Dios recoban de venguana. Entonces cuaco palabra rubibe se ayuda en debe es oye una pe pueblo pe es oye una pe Judá por ver la presencia de Dios. Dejo tal vez a pedir persona ahí na dere congregabei dere leebei dere orabei dere meditabei. Peango naja en renda, peape situación naja en del lugar, tres oye una pe junto al pueblo, pero jape la presencia de Dios. Es tiempo, hermano, de que aquella persona que se encuentra en esa situación, que a causa de los problemas, lucha, persecución, todo lo que venga, hermano, se ha metido en ese refugio o se ha apartado, vuelva hoy en día, hermano, ahí en Judá. En Jerusalén, donde está, hermano, la presencia de Dios, donde está el pueblo, donde está el plan, el proyecto, la promesa de Dios. Y hoy, hermano, queda, si uno va a hacer lo que David hizo, David, hermano, escuchó, obedeció y él volvió, hermano. Aunque le costó, claro, fue perseguido nuevamente. Él siguió con la persecución, pero luego, si él se quedaba ahí, hermano, ¿qué iba a pasar de David? David tuvo que salir de ahí, hermano, para encaminarse al plan de Dios. Después de salir él de ahí, hermano, eso le encaminó hacia el plan y el proyecto de Dios. Pero David tuvo, hermano, que salir de ahí. Tuvo que pelear. Tuvo, hermano, que pelear, hermano, con muchos hombres. Él tuvo que pelear con mucha adversidad. Él tuvo, hermano, aún que perdonar la vida de aquel hombre que más quería matarle. Él tuvo, hermano, que perdonar. Él tuvo que perdonar la vida de Saúl. Era el que más le había perseguido. Y era causa de Saúl que él estaba ahí. Entonces significa que Endere perdonaba en Abei. Taja en opetei persona causa la rey topo pues Endere perdonar a persona. O alguna situación pero donde sean upe lugar, güey. Sean upe condición, güey. Porque Dios sobreconde venguana, pero ahí en Judá. Ya segunda de Samuel por el capítulo 2 encontramos cuando David fue proclamado rey de Judá. Ahí se cumplió, pero todo lo que él tuvo que pasar, hermano. Él tuvo que perdonar, hermano, a Saúl. Tuvo que él andar entre los filisteos. Él tuvo, hermano, que estar en el desierto. Él, hermano, tuvo que pasar mucho más. Pero es, hermano, parte del plan, el propósito y el proyecto de Dios. Pero le sirvió, hermano. Todo lo que él pasó le sirvió para algo.
Entonces sé que este día una vez más ayudan debe. Penderei me hape situación de me hape pena indirenta. Delante del lugar está otro lado, donde está la presencia. Entonces es momento de decidir. Está la decisión de pope que este día depa reobedeceta. Haré volver lleguita pa. Ella lleguita, hermano, orejó ahí donde está la presencia de Dios. Decidí lleguita para la iglesia, decidí lleguita para dejar en los miembros, decidí lleguita para ella, pero ella ponga pericobo. Cualquier palabra sea ya sea pe. Allá está pete. Adiós, hermano, toya por el resto en el nombre de Jesús.